Buenos días, mi nombre es Ginata María Jerez Obregón. Estudio la licenciatura en Química Farmacéutica y voy a explicar qué son las parábolas. Una parábola está definida como el lugar geométrico de los puntos X y Y del plano cartesiano que equidastan de un punto fijo y de una recta fija. Se está definiendo la parábola con un conjunto de puntos que verifican cierta propiedad geométrica, no como la gráfica de una función cuadrática. Normalmente se conoce bastante las parábolas por ser la forma en la que graficamos una función cuadrática. Y si bien es cierto que lo utilizamos para esto, pues tiene muchos más usos. Un ejemplo sería el tiro parabólico, que las parábolas nos ayudan a explicar este fenómeno. Las parábolas tienen diferentes partes, como por ejemplo el foco, que es un punto fijo no perteneciente a la parábola y que se ubica en el eje focal del interior de las ramas de la misma y a una distancia p del vértice. Tenemos la directriz, que es una línea recta perpendicular al eje focal que se ubica en una distancia p del vértice y fuera de las ramas de la parábola. Tenemos parámetro, o la mayoría de ejemplos lo ponen como p nada más, que es la distancia entre el foco y el vértice o el vértice y la directriz. Todos los puntos de la parábola deben de estar a la misma distancia del foco y de la directriz. Entonces, ¿qué significa esto? Que este punto de aquí en la parábola tiene que estar a la misma distancia de aquí para acá que de aquí para abajo. Tenemos el vértice y este se encuentra en la recta del eje a la mitad de la distancia que hay entre el foco y la directriz. O sea, sería exactamente este punto de aquí, porque como vemos está aquí la directriz, aquí el foco y justo en el centro tenemos el vértice. El eje, que es la recta perpendicular a la directriz, que sería en este caso esta de aquí. Y el lado recto, que tenemos que es igual a 2 veces el parámetro o la p que tenemos aquí. Las parábolas tienen diferentes tipos de aperturas dependiendo hacia qué lado abren y en qué eje lo hacen. Como por ejemplo tenemos las aperturas del eje Y, que cuando se abren hacia Y positivo significa que abren hacia arriba. Si abren hacia Y negativo significa que abren hacia abajo. Y las que están en el eje X, que si una abre a X negativo significa que abre a la izquierda, y si una abre en X positivo significa que abre a la derecha. Tenemos la ecuación canónica de la parábola, que es x menos h elevado al cuadrado es igual a menos 4p por y menos k. Los valores de h y k se obtienen del punto del vértice, así como podemos ver aquí. La x es igual a la h y la y es igual a la k, solo es como sustituir esos valores. Y los únicos que podemos sustituir en esta ecuación sería la h, la k, que son los del vértice, y el parámetro. Ahora, al momento de poder resolver algún problema involucrando parábolas, necesitamos saber hacia dónde es que abre su vértice o su foco, algunas de esas dos cosas, y el valor del parámetro o de la p. Entonces, si tenemos que la directriz es igual a y igual a 2, tenemos que esta encuentra aquí, que va perpendicular eh, a la... No, que va paralela al eje X y se encuentra en el punto 2. El foco
que sabemos que está en 2,0, se encuentra en 2x y 0y. Entonces, teniendo estas dos cosas, tenemos que graficar y encontrar su ecuación. Entonces, tenemos que el vértice es de 2,1. ¿Por qué? Porque sabemos que el vértice está entre el foco y la directriz. Entonces, está justo en el centro, que en este caso sería 2,1. El parámetro, que es de 1, y esto lo sabemos porque el espacio entre el vértice y el foco es de una unidad. Y el espacio entre la directriz y el vértice también es de una unidad. El lado recto sabemos que es 2 veces P. Entonces, a partir del foco, colocamos 2 unidades para allá un punto y 2 unidades para acá otro punto. Que esos van a ser los puntos por donde pasa la parábola. Y sabemos que abre hacia abajo. Entonces, aquí simplemente unimos los puntos, teniendo en cuenta que el vértice es como el punto más, en este caso, alto que alcanza la parábola. Entonces, ya una vez tenemos estos datos, podemos venir y sustituir los datos en la ecuación, que sería la h la sustituimos con 2, la p la sustituimos con 1 porque es el parámetro de aquí, y la k la sustituimos por 1. Y la ecuación canónica nos quedaría así. Ahora, el corrimiento de los ejes en una parábola. El corrimiento en X. Cuando la X, cuando a X se le suma o resta un valor antes de elevarlo al cuadrado, ese valor será el desplazamiento horizontal. Si a la variable X se le resta un valor, el desplazamiento es hacia la derecha. Ahora, si la X se le suma un valor, el desplazamiento será hacia la izquierda. Como podemos ver aquí, tenemos una parábola normal, X elevado al cuadrado, que sería esta azul. Y pues el eje está en el centro, ¿no? Pero en el caso de la parábola roja, a nosotros tener aquí que se le suma más 2, entonces debemos correrla hacia este lado. Ahora, corrimiento en Y. Cuando al término cuadrático se le suma o resta un valor, este valor es el desplazamiento vertical que sufrirá la función. Si al término cuadrático se le suma un valor, el desplazamiento es hacia arriba. Si al término cuadrático se le resta un valor, el desplazamiento es hacia abajo. Como por ejemplo aquí, tenemos que la parábola azul es x elevado a 2. Y vemos que se encuentra justo, su vértice está en 0,0. Ahora, tenemos la parábola rosa, la cual nos indica que es x elevado al cuadrado menos 2. Este menos 2 nos indica que tenemos que bajar 4 unidades en el plano. Si tuviera un más 2, pues iría para arriba. Y ya. Eso es todo.